Hola chicas, hola chicos. Esta es otra nueva clase. En este caso vamos a abordar la situación de la Revolución Argentina, como llamaron las personas que se hicieron cargo del gobierno a partir de un golpe de Estado en 1966 y que llevaron al poder al general Onganía. Esta Revolución Argentina es un eufemismo, porque en realidad no era una revolución, sino era una especie de revuelta conservadora contra el gobierno de Illa. Para este contexto es importante que ustedes profundicen en la bibliografía que recomendamos desde nuestra cátedra y que consulten eventualmente, que vean el video anterior donde hablamos de los actores y del peso, especialmente de la situación internacional en esta época, tanto a nivel económico como a nivel geopolítico. Y ahora vamos a profundizar algunos aspectos del marco de la época, de la política desarrollada por el general Onganía, de las protestas sociales, en particular del Cordobazo, y de la transición que siguió al derrumbe de ese gobierno dentro de un golpe de Estado permanente, porque Onganía fue desplazado después, en 1970, por Livingston y posteriormente por Lanusse, lo cual habla, entre otras cosas, de la inestabilidad de este gobierno. Vamos a compartir ahora pantalla para mostrarles a ustedes algunos aspectos de una manera, podríamos decir, más esquemática, pero que van a servirles, confío yo, para que ustedes sigan el proceso. En primer lugar, hablemos de la cuestión del golpe de Estado en sí. Es un golpe de Estado inspirado en la doctrina de la seguridad nacional, que esta vez, a diferencia de los golpes anteriores, no se propone una vuelta a la democracia, sino una especie de reformulación de la sociedad a la que consideraba enferma, desde el punto de vista de los militares, con una inspiración moral de fuertes influencias católicas conservadoras, y desde ese punto de vista lo que va a hacer es adaptarse a los dictados de la doctrina de seguridad nacional. El general Onganía es uno de los principales representantes, iba a las academias norteamericanas a explicar esto, participa en la Escuela de las Américas, etc. La dictadura se presenta como que no tiene plazos, va a tener objetivos. Primero va a ser un tiempo de lo económico, después un tiempo de lo social y por último un tiempo de lo político. ¿Cómo consiguió consenso esta dictadura? Bueno, el deterioro de las condiciones económicas se venía dando, eso lima a cualquier gobierno, los conflictos políticos habían adquirido un peso bastante importante, inclusive los conflictos con las organizaciones obreras, y también hay una fuerte campaña de la prensa. Piensen que la prensa y el clima que se crea a través de las revistas, de la televisión incipiente de la época, en este caso liman mucho la figura, eh, erosionan mucho la figura de Arturo Illia. Es un Estado que desarrolla un fuerte corporativismo, negocia con las corporaciones, anula los partidos políticos, cierra el Congreso, como toda dictadura, y es un tipo de Estado que se considera, según el famoso politólogo Guillermo O'Donnell, un modelo de Estado burocrático autoritario, que pueden profundizar después. Una de las características que lo van a marcar de entrada con este marco que le venimos dando es que va a intervenir las universidades, porque no eran las personas armadas solamente o un objeto, o las revueltas, un objeto de su represión, sino el pensamiento. Para la doctrina de seguridad nacional, la gente que pensaba, especialmente la gente crítica, era peligrosa. Por lo tanto, ejerce una fuerte censura y uno de los episodios que lo marcan es la noche de los bastones largos, cuando ocupadas las universidades para resistir por profesores y estudiantes, particularmente en el caso de Exactas, son desplazados por la fuerza y golpeados por la policía. Esto marca después el exilio de muchos científicos. Como tantos momentos de la historia, la ciencia y el pensamiento son vistos como algo peligroso, algo que económicamente no era rentable, ignorando un montón de cuestiones detrás. Y en este caso hay un ataque directo a los que piensan, a la gente que piensa. En un contexto, en una época, en los años 60, de mucha ebullición, de mucha cultura alternativa, que yo voy a
simplemente marcarles ahora a partir de un par de slides muy sencillos. La cultura oficial que ha controlado, etcétera, que hablaba de una especie de estado común de cosas, inclusive controlaba la moda en tiempos de los hippies que usaban ropas de colores y pelos largos, y que imponía ese control hasta límites que nos parecen muy grotescos, como detener jóvenes por cómo estaban vestidos por el pelo largo y cortarles el pelo, raparlos en la comisaría, porque había peluqueros en la comisaría. El tema de la moral que proponían estos comisarios también era como toda una cultura muy fuerte que se estaba imponiendo. Pero al mismo tiempo se había generado una fuerte contracultura. Movimientos alternativos, el rock naciente en ese momento, también la canción comprometida, y hasta el caso, aquí ustedes tienen la imagen de Atahualpa Yupanqui, un folclorista que cantaba canciones con sensibilidad social, también son censurados. Al mismo tiempo, muchos estudiantes esto los lleva a politizarse más y buscar un cambio social. Y también hay posturas que vamos a analizar un poquito más en relación al movimiento obrero a continuación. Pero toda esta época de Mafalda, que es algo que se puede acceder actualmente, del rock nacional, es esa época. Otro elemento que me parece importante destacar es una época de fuerte protagonismo de mujeres. Como sucedía a nivel mundial, ustedes tienen una cita de Elena Casado Aparicio que relaciona con el ingreso masivo de mujeres al mercado laboral, entre otras cosas, en la coyuntura de la guerra, que después esto se da en todos los países, y también esta es la oleada del feminismo, la segunda oleada, como suelen decir. Hay, además, en este momento, una idea de liberación de muchos aspectos, y a esto contribuye la píldora anticonceptiva llamada la píldora, que permite a las mujeres liberarse de ciertos límites que tenían previamente. Súmenle a esto el verano del amor, la revolución sexual, el cuestionamiento de la familia tradicional, que eran las comunas hippies, el cuestionamiento del amor romántico como una construcción burguesa que tendía a reproducir un modelo de familia que era construida, que no es que era natural, se asumía como natural, ¿no? Al mismo tiempo, hay mujeres protagonizando revueltas, protestas obreras, y se dan organizaciones de mujeres, como el Movimiento de Liberación de Mujeres, la Unión Feminista Argentina, el Movimiento de Liberación Feminista, y muchas publicaciones y mucha efervescencia. Y también se van dando, porque en esta época tal vez estamos atentos a lo que es la diversidad sexual, también se van dando agrupaciones de sexualidades disidentes en esta época. Las primeras agrupaciones del movimiento de liberación homosexual surgen también en estos años. Así que fíjense qué época importante y qué represión va a ejercer este gobierno sobre esa situación. El gobierno de Onganía, a partir del golpe, va a tener dos momentos en la economía. Ahora lo vamos a ver respecto del apoyo de los empresarios, que es muy fuerte. Es un gobierno apoyado por empresarios, donde muchos participan de esto. Tiene una marca muy fuerte en la economía que desarrolla el ministro Adalbert Krieger Bacena, que implica una transnacionalización de la economía, esto lo hemos mencionado en la clase anterior, transferencia de ingresos a empresarios urbanos con vínculos internacionales, no a pequeños y medianos empresarios, un ajuste, un recorte del aparato estatal, una devaluación de la moneda y una congelación, un congelamiento de salarios, que es algo común en todas en todos los gobiernos de corte típicamente liberal. Esto genera una situación social complicada, hay desocupación, caen los ingresos y tiende a radicalizarse. No se puede votar, no se puede elegir alternativamente. El movimiento obrero, ya veremos, está un poco constreñido, limitado también en parte por su dirigencia, que es criticada especialmente en algunos ámbitos. Hay sectores muy burocratizados y que aceptan del gobierno ciertos controles a cambio de ciertos beneficios, entre otros la posterior ley de obras sociales que le va a convenir a algunos sindicatos. Entonces, este es un primer momento del gobierno de Onganía, esa economía con ese impacto. Pero tiene un fuerte apoyo empresario. Yo quiero marcar en esta slide, el primero el apoyo previo de publicaciones, etcétera, vinculadas a los sectores del poder económico. Después, acá hay una serie de siglas como la Unión Industrial Argentina,
La Confederación General Económica estuvo en contra y cuestionó mayormente, la sociedad rural apoyó, hay distintas posiciones de las organizaciones empresarias, especialmente tiene un papel clave la UIA, como ven acá, estoy marcando con el cursor en el tercer punto, que se enfrenta con el primer ministro, que había propuesto un acuerdo de precios y salarios y un moderado, y que lo presiona para la llegada de Krieger-Bacena. Y ahí sí es plenamente una aplicación de recetas liberales y de rigidez política. Hay un apoyo permanente y hay, esto se puede ver en la bibliografía, ministros que vienen de las distintas corporaciones. El efecto es una concentración del capital transnacionalizado, un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas y un ingreso muy fuerte de capital extranjero. Entre las principales organizaciones empresarias tenemos las que habitualmente conocemos y también los agrupamientos intersectoriales. Ustedes ya conocían por eventos, clases y lecturas anteriores a CIEL, pero en este momento también está el Consejo Empresario Argentino que se crea. Y estas son fuertes organizaciones que hacen lobby, que presionan y que obtienen beneficios de los gobiernos. Esto ha sido y sigue siendo así, con distintos matices, y acá tampoco vamos a meter a todos los empresarios en la misma bolsa. Se trata de, cuando uno hace un análisis, distinguir, pero claramente hubo un sector empresario mayoritario vinculado a lo que era una tensión entre el empresariado de base local y el empresariado transnacionalizado y que va por este lado. Bien, avanzamos un poco más con los conflictos sociales. Acá tenemos un liderazgo de sectores negociadores. Bandor y Alonso, como grandes líderes de los que habían seguido el integracionismo, etc. Perones cautelosos, pero apoyan en la llegada a Onganía. Hay unas primeras medidas que los ponen en la otra vereda y hay un nuevo plan de lucha y ahí el intento general de huelga de 48 horas se ve, es un fracaso, el gobierno presiona, quita personería, amenaza con detenciones, etc., suspende las convenciones colectivas y la personería de varios gremios como ferroviarios y metalúrgicos, gremios importantes. Por eso muchos autores que analizan la época hablan de un letargo. Los sindicalistas están tratando de negociar entre un gobierno duro y una presión creciente de las bases. Y se distinguen entre los participacionistas que terminan colaborando con el gobierno y facilitando que el mismo podríamos decir, adquiera consenso, mantenga consenso y se quede en el poder, y al mismo tiempo también un sector más combativo que va a estar identificado en grupos que ahora veremos. Esto va a llevar a una ruptura por la cual la CGT se parte en dos y se crea la CGT de los argentinos, liderada por Raimundo Ungaro de Gráficos, que van a ser realmente más duros con respecto del gobierno de Onganía. En una etapa de protesta social y manifestaciones estudiantiles crecientes. Piensen que en estos años el movimiento estudiantil argentino se ha volcado mucho a las calles, hay sectores que se han volcado al peronismo, otros sectores mantienen la línea de izquierda, el trotskismo, el comunismo, distintas vertientes del guevarismo, hasta la influencia de la línea de China es en este momento significativa. Entonces, todo esto es muy importante para percibir qué pasaba en esta época. Estos enfrentamientos, estas protestas de estudiantes se dan en varios lugares y hay primeras muertes, primeras víctimas, entre otras Juan José Cabral en Córdoba y Alberto Bello en Rosario. Y había habido ya un antecedente en el 66 de Santiago Pampillón, un estudiante recordado por algunas agrupaciones actualmente. La CGT entonces ha llegado a su división en el 68. Para que nos ubiquemos, esto después hay que profundizarlo, reitero, con la bibliografía, nosotros tenemos, por un lado, un sindicalismo peronista combativo, liderado por Ongaro, por otro lado, un sindicalismo clasista que hemos presentado en una clase anterior,
representado entre otros por Agustín Tosco. El clasismo estaba en contra de ese modelo de armonía de clases que proponía el peronismo, que había sido en gran parte de la base del modelo sindical argentino. Era mucho más crítico y estaba muy anclado en las bases, especialmente en jóvenes trabajadoras y trabajadores, algunos sindicatos independientes. Y también había una crítica que incluía a la CGT de pie, junto a Perón, de Alonso. Del otro lado estaba la más negociadora, la realeza Perón, y por otro lado estaban los participacionistas. Entonces, estos tres núcleos van a ir derivando en la CGT de los argentinos, que hemos mencionado, con un proyecto de liberación nacional que lo redacta en un programa que se empalma con los programas de las organizaciones trabajadoras de gobierno, como el de La Falda y Huerta Grande, que hemos mencionado, y la CGT Sopardo, que aún así tiene algunos documentos críticos y se va a movilizar cuando hay conflictos más grandes, moderadamente. Y en los sectores participacionistas que no colaboran directamente con el gobierno. Acá tenemos algunas imágenes de líderes obreros, que por una razón, perdón, de tiempo voy a pasar rápidamente. Y vamos entonces a la situación previa al Cordobazo, el movimiento obrero con conciencia obrera que veníamos identificándolo. Ahí tenemos una foto a Carlos Mujica, representante de Oscuras para el Tercer Mundo, que como hemos mencionado en una clase anterior, es un sector de la iglesia muy activa y muy participante con los sectores populares, esa iglesia comprometida que representaban ellos, también la experiencia de curas obreros, experiencias de revistas que dialogaban entre el cristianismo y las posiciones revolucionarias, muy interesante en la efervescencia de la época. Y en muchos militantes, como hemos tenido ocasión de comprobar en algunas investigaciones, se combinaba la convicción y la fe católica combativa, cristiana activa, con un compromiso social, con una participación o político-partidaria o gremial. Estas protestas de apoyo, con el apoyo de clases medias empobrecidas y con trabajadores, se dan particularmente en algunas zonas, pero los conflictos se venían dando ya en Rosario, en Tucumán, en Córdoba, se dará también en Jujuy, en Salta, en Chipoleti, etc. Va a haber un rosario de protestas. Ahora, la más visible a que ustedes van a enfocar las investigaciones o las lecturas con más claridad es lo que sucede en Córdoba. En Córdoba, el epicentro es en los barrios donde estaban el movimiento obrero y el movimiento trabajador, una marcha hacia el centro en que confluyen, un día de protestas previstas con un paro y con marchas, el liderazgo de Agustín Tosco, Elpidio Torres y Atilio López en las marchas, y bueno, hay una fuerte adhesión popular, hay una represión y se desata una rebelión popular que trasciende el plan de los organizadores, la experiencia y las estructuras organizativas del movimiento obrero y del movimiento estudiantil y se expande por la ciudad con ayuda de gente de los barrios, etc. Es un fin de semana que ha paralizado todo. La represión que lleva el ejército, etc., tiene episodios como un corte de luz. Ustedes recomiendo que vean los videos que hay al respecto, inclusive algunos de Canal Encuentro de Historia de un País están muy buenos para esto. Finalmente es sofocado el Cordobazo, la rebelión es frenada, hay detenidos, hay muertos, los principales líderes han sido también detenidos, pero el impacto es inconmensurable. Porque cae el plan económico, se rompe el diálogo, se radicalizan las posturas, también muchos jóvenes en ese momento deciden participar de organizaciones armadas que habían empezado a crecer. El volumen no es significativo en cuanto a la cantidad, esto Argentina no va, llegó a una instancia como otros países latinoamericanos de grandes sectores populares participando de esto, por eso el argumento que va a tener el ejército más tarde, ya lo cuestionaremos, es un argumento falso, pero al mismo tiempo da cuenta, marca un proceso de rebelión. No solo por las propias organizaciones armadas, sino porque toda la organización popular estaba diciendo basta y se había movilizado fuertemente. Entonces, con
la represión, con la mano dura, con las políticas liberales, se estaba generando una reacción tan fuerte que por primera vez, tal vez en la historia argentina, y esto se dirime en los 70, está enfrentando y puede, pareciera, volcar al poder militar y económico concentrado con un poder popular. Pero todavía está desarmado. Ahora, las protestas se radicalizan, hay un incendio de supermercados cuando llega Rockefeller a Argentina, la violencia política se profundiza, empieza a haber asesinatos de políticos más fuertes, como el de Bandor, y posteriormente hay choques entre la policía y los trabajadores, hay puebladas, y me interesa que nos focalicemos también en que se organizan las distintas agrupaciones armadas. Las viejas Fuerzas Armadas Peronistas, antes había estado Tacuara, Montoneros y FARC, que después confluyen en el gran Montoneros, etc., y las organizaciones revolucionarias de izquierda armada, que va a ser el ERP, desprendimiento del PRT, que reúne a varios sectores de izquierda. Esto hay que profundizarlo más tarde, pero yo voy a ir cerrando esta clase con un comentario respecto a la transición. La situación de Onganía ha quedado muy debilitada. A esto colabora el secuestro del símbolo del antiperonismo, el asesino de la llamada por los peronistas revolución fusiladora, que era Aramburu, que además parecía un militar que se había transformado en referente a los sectores de derecha muy importante y era un potencial candidato a futuro en la transición democrática. El secuestro y el asesinato de Aramburu. Si les interesa el tema, les recomiendo que lean bibliografía académica, no tanto periodistas que escriben cosas con intento de vender y no siempre con rigor. Bueno, es un episodio central que pone en escena más fuerte todavía de lo que venía haciéndolo a la agrupación Montoneros, una agrupación peronista armada, y esto, la aparición del cadáver de Aramburu es el final para Onganía, que no quería retirarse, pero el ejército lo desplaza, un golpe dentro del golpe. Sube un general de poco conocimiento, de poco liderazgo, que era el general Livingston, Marcelo Livingston, mientras continúan las acciones guerrilleras que se habían empezado a desarrollar, como la toma de Garín, la localidad de Garín por la FARC, el asesinato de José Alonso. Se permite activar los partidos políticos, pero aumentan las revueltas populares. Entre ellas les recomiendo que lean al gobernador de Córdoba, Uriburu, que cuando asume dice que va a atrapar esas víboras en sus madrigueras y termina una revuelta popular con su gobierno, una revuelta que fue caracterizada como el víborazo. También la agitación universitaria, las distintas agrupaciones, estamos en una época de efervescencia que los militares no logran controlar, a pesar de la mano dura que venían ejerciendo. Asume finalmente en el 71 el que tenía el poder dentro del ejército, el general Lanuse, con una cabeza más estadista, se podría decir, más capaz de armar un plan. Después él en sus libros pretende decir que estaba buscando que se queden deslegitimado el peronismo por su propia incapacidad y volver, y en parte volver él. Habría después que analizar en qué sentido de ciertas cosas Lanuse, qué capacidad tenía. Pero durante el gobierno de Lanuse, que abre con el gran acuerdo nacional que pretende la vuelta a elecciones, bueno, se dan las rebeliones populares en Mendoza, Mar del Plata, Chipoleti, continúan. La inflación se dispara, 64% anual del 72, el déficit fiscal, los problemas de precios y de abastecimiento, y ese gran acuerdo nacional los partidos no lo están siguiendo, no lo respetan. A eso se suma que los partidos arman la hora del pueblo, la hora de los partidos, y los líderes de la Unión Cívica Radical, Ricardo Belvín, y del peronismo, el propio Perón, que vuelve en el 72 en una especie de fiesta, porque muchos y muchas jóvenes militantes no conocían a Perón, y entonces por primera vez llega ahí el líder que ya está mayor, que tiene tantas expectativas puestas que lógicamente va a terminar siendo
en gran medida defraudadas por la coyuntura y por los conflictos internos. En ese contexto se da la matanza de Trelew, cuando una serie de militantes protagonizan un intento de fuga, son detenidos y fusilados, lo que está mostrando ya los costados más oscuros de este régimen que se estaba cayendo a pedazos. El llamado a elecciones permitirá que se presente el peronismo por primera vez desde después de todos estos años, pero Perón, que había vuelto después de 17 años de exilio, no se le permite presentarse porque no tenía residencia en el país, un artilugio como tantos que se usan en la política, y entonces, en nombre de un gran frente, va a ir Héctor J. Cámpora a las elecciones, que va a ganar el peronismo, pero eso es otro capítulo. Entonces, me interesa cerrar simplemente comentándoles una etapa intensa, como les decía, de lucha entre unas organizaciones populares cada vez más fuertes, entre ellas una estructura sindical muy notable, la aparición de nuevas posiciones y, por otro lado, un poder económico concentrado que había apelado al ejército, que había apelado a la mano más dura, que había transnacionalizado la economía, pero que no lograba resolver los problemas de un gobierno de todo un país. Así que con esto terminamos. Disculpen si la calidad de la imagen no ha sido tan buena como pretendíamos. Les agradezco mucho y será hasta otra clase en otro momento.